Hola, hola, bendiciones y bienvenidos una vez más al canal y bueno, a estos espacios y raticos de familia donde leemos un poquito de la palabra de Dios, buscamos, redarguimos, indagamos y podemos llegar a ciertas conclusiones basadas en lo que nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el video del día de hoy quiero hablarles sobre la diferencia de pecar y vivir en pecado. A lo mejor ustedes me dirán, Maylin, ¿hay alguna diferencia? Sí la hay. Dice la palabra que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos, la palabra es clara. Todos absolutamente somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el viejo hombre? Ese yo tuyo que estaba en el mundo y que pecaba deliberadamente. Y en este orden yo les voy a refrescar los conocimientos sobre lo que es pecado. O sea, primeramente para poder hablar del pecado tenemos que saber qué es el pecado. El pecado es una lista que Dios nos hizo entender que estaban mal. O sea, espiritualmente están mal y cargan con consecuencias negativas para nuestras vidas. Dios siempre estuvo ahí, la palabra de Dios es viva, eficaz y viene de toda la vida. O sea, toda la vida se ha estado pasando de generación en generación. Por eso muchas personas no dominan la palabra de Dios completamente y creen que saben porque tienen pinceladas de lo que Dios enseñó en su palabra y creen que pueden con esas pinceladas llevar un estilo de vida, pero la vida real es que esas personas que juzgan, esas personas que están desde fuera viendo la actitud de los cristianos y creyendo que ellos son diferentes o que ellos pueden hacer esto en su humanidad, pues terminan siendo unos hipócritas porque realmente nadie puede llevar la palabra de Dios al 100%, incluso siendo cristiano no se puede llevar al 100%, solo podemos intentarlo y ponerlo en las manos de Dios. Y las personas que no tienen a Dios pues muchísimo menos, solamente conocen 1, 2 o 3 versículos, los sacan de contexto para su propia conveniencia. Increíblemente muchas personas terminan creyéndole porque no conocen, no saben, y lo que hacen es crear un problema más grande. Sabemos que por la palabra de Dios el asesinato es un pecado. No tienes la autoridad espiritual ni de ningún tipo para acabar con tu vida ni con la vida de otros. Está mal. La glotonería es pecado porque estás sobrealimentando tu cuerpo y le estás provocando enfermedades con esa sobrealimentación y mala. O sea, cuando tú no te alimentas bien, no te cuidas bien y sabiendo que hace daño algo, lo continúas ejerciendo, es pecado. Aparte es algo que le da el control a otra cosa, o sea, el control lo tiene el alimento. Cuando tomas por tus propias manos la vida de otra persona o quieres hacerle daño o te quieres hacer daño a ti mismo, le estás dando el control a, digamos, a algo más sobre ti que no es Dios. Y ahí es donde rige el pecado, donde tú dejas de descansar en Dios para descansar en otra cosa, como puede ser comida. El abuso del alcohol también es pecado, porque estás ingiriendo una sustancia que hace daño a tus neuronas, a tu cuerpo, a tu hígado, etc. Y ya sabemos, no somos dueños de nuestro templo no es nuestro. La ira es pecado, que tú vivas airado. Vivir airado es una persona que está todo el tiempo molesta. Airaos, pero no pequéis. Entonces tú puedes sin querer airarte, pero tú no debes constantemente vivir airado. Tú debes tener dominio propio y controlarte para no vivir airado. Cuando tú veas que la ira asoma, Señor, deja mis cargas en ti. Y obviamente que Dios te puede sanar. La extorsión es pecado, o sea, el chantaje, decirle a una persona te voy a hacer esto, si me haces esto te voy a hacer esto y tú verás ahora. Es pecado. ¿Por qué? Porque estás infundiendo temor en alguien y tú no eres nadie, tú no tienes el control ni la capacidad, ninguna persona tiene la capacidad de hacerle daño a otra. Incluso si una persona decide hacerle daño a otra, Dios es el único dador de vida que dice, está bien, tú le hiciste daño, pero yo decido cuándo está en este mundo y cuándo no está más. ¿No han visto casos de personas que se han lanzado de un 5º piso o que se han lanzado de un puente y se han quedado vivas? Todas jorobadas algunas, pero vivas, porque Dios es el único dador de vida. Dios es el único que puede controlar la vida y la muerte. Ninguna persona puede quitarse la vida si Dios no lo permite. Incluso si lo intenta y Dios no lo permite, porque hay un propósito con esa persona, no lo va a conseguir. El adulterio es un pecado. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos, porque va en contra de uno de los mandamientos de Dios que dice que no debemos ser infieles, no solamente con nuestro cuerpo, sino también con el pensamiento.
podemos adulterar en nuestro corazón. Y si adulteramos en nuestro corazón, estamos pecando. Si no le decimos a Dios, reconozco que estoy mal y que con mi mente estoy pensando en hacer esto y esto y esto que está mal, estamos pecando, porque debemos aunque sea decirle a Dios, mira Dios, quítame ese mal pensamiento, porque dice la palabra que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable, en esto pensemos los hijos de Dios. El divorcio es pecado. Sabemos ya que no es pecado para todos los casos, que hay casos donde la persona adultera, todas esas partes las sabemos y yo no voy a ahondar en eso hoy porque sería muy largo el video, pero sí es pecado divorciarse si no está de acorde a las escrituras. Las escrituras tienen una sola excepción para eso, que es donde único Dios te permite ser libre de esa persona que te engaña, de esa persona que no fue fiel a ese pacto que hicieron. Pero todo eso tiene sus explicaciones en las que yo no voy a ahondar ahora. La fornicación es pecado también. Si estamos con una persona que no es nuestro esposo o esposa, o estamos pensando en esa persona sexualmente o lujuriosamente, que ahí voy también, la lujuria también es pecado, estamos pecando. Tú dirás, si tú me ves mi video y no eres cristiano, dirás, es imposible vivir así. O sea, ningún ser humano puede vivir sin pecar, ni siquiera los cristianos. Los cristianos saben, o sea, tienen herramientas para que si algún pensamiento o alguna actitud de ese tipo se les acerca, tienen herramientas y las conocen para defenderse, que se las voy a decir después al final del video. Sí, los cristianos sí pueden vivir sin esos pensamientos en la mente. Si los dejan, si la primera vez que viene el pensamiento, o la segunda, o las 15, tú los dejas en Cristo, el pensamiento se va y se va rápido. Pero si no, si le das rienda suelta a ese pensamiento entonces pasa a controlarte a ti y tú no a él. Continuemos. La pornografía es pecado. ¿Por qué? Porque estás viendo dos personas desnudas en un acto de intimidad. Por tanto es pecado, porque es lujuria también y es fornicación también. Y es adulterio porque estás engañando a tu pareja con el corazón. Y el corazón es, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Te está diciendo, lo que hay en tu corazón es lo que van a hablar tus labios. Si tú tienes pecado, tus labios van a hablar pecado o van a justificar pecado. Si tú tienes palabra de Dios, si tú tienes vida eterna, si tú tienes salvación, si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, eso hablarán tus labios. La prostitución es pecado. ¿Por qué la prostitución es pecado? Bueno, la prostitución es pecado porque estás cambiando tu cuerpo por dinero. La palabra de Dios nos habla de muchos pasajes sobre que Dios no quiere que el dinero esté primero, ni que tampoco las personas forniquen o se acuesten con otras personas por dinero. Bueno, todo eso lo sabemos porque está en diferentes pasajes, pero no solamente eso. Dios aborrece el pecado y obviamente si la pornografía, el adulterio, el divorcio, la fornicación es pecado, pues la prostitución también. La violación es pecado porque estás haciéndole daño a un cuerpo que no es el tuyo, por lo tanto y demás estás obligando a una persona a hacer algo que no quiere, y el único que puede tomar el control de la vida de las personas, volvemos a lo mismo, es Dios. La idolatría también es pecado. Idolatrar no solamente ídolos y figuras que no provienen de Dios, que ya sabemos todos, por lo menos en mi canal, el que esté sabe ya todo lo que le he dicho sobre los ídolos, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan, y que semejantes a ellos son los que los adoran y los veneran. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces no solamente podemos idolatrar ídolos, también las personas idolatran sin darse cuenta familiares, esposos, hijos, pastores también, ¿por qué no? Entonces tenemos que ser bien entendidos sobre que a Dios no le gusta compartir su gloria o su amor, de que le tengamos ese amor extremo con nada más, y que no podemos poner nuestros ojos en nada que nos aparte de Dios. No podemos idolatrar también cosas materiales como el dinero, como la ropa, como vanidades de este mundo, que la palabra dice, todo lo tengo por basura si no me acerca a Dios. O sea, todo lo que me aleje de Dios lo tengo por basura y todo es vanidad. Adorar o venerar a otros dioses falsos, objetos, sentimientos o personas, ya lo dije. También podemos idolatrar el sentimiento del amor. Yo quiero sentir amor por alguien, Señor, más que por ti. Cuidado. Objetos, podemos idolatrar objetos. Bueno, si yo tengo todo el tiempo, por ponerles un ejemplo, el mando en la mano y yo no quiero compartir el mando con nadie, el mando de mi casa lo tengo yo y yo soy la que pone la televisión, yo puedo idolatrar el mando sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque no le suelto el mando a nadie. Cuidado.
Adivinación o hechicería también son pecados, porque la palabra de Dios es clara. El único que puede darnos la voluntad suya para nuestras vidas a través de profetas y de profecías es Dios. O sea que cualquier pecado de adivinación o hechicería es pecado. Tú no debes estar todo el tiempo queriendo saber qué va a pasar mañana, porque la palabra dice no os afanéis. Tú tienes que tener confianza en Dios de que Dios está contigo. Y eso tiene que ser suficiente. Tu centro tiene que ser Dios. El ateísmo es pecado. O sea, no creer en Dios es pecado y te condena directamente al infierno. Y tú me dirás, ¿pero por qué, Maylin? Bueno, porque cuando llegue el momento Dios te va a decir, yo te hablé, en algún momento yo te hablé. Dios no te va a dejar morirte sin haberte hablado. Y tú decidiste no creer. Y fue tu decisión, pero la palabra también es clara respecto a eso. La palabra lo dice. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y un ateo es amigo del mundo, no es amigo de Dios. La blasfemia, que es hablar mal de Dios o usar su nombre en vano a propósito, es pecado. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, se dice en la Biblia, que es el único pecado que no tiene perdón de Dios. O sea, decirle algo directamente al Espíritu Santo en mal plan. Wow, no hagan eso. Y Señor me libre nunca de hacerlo. Perjurio y falsos juramentos. Jurar algo que se sabe que no es verdad, o sea, mentir, es pecado. Mentir y decir mentira deliberadamente es pecado. ¿Qué cosa es mentir deliberadamente? O sea, sabiendo que algo es mentira, decirlo. Existe la mentira blanca. Hay personas que dicen, ay, pero es una mentirita blanca, ay, es una mentirita piadosa. No existen, las mentiras son mentiras. Por lo menos en mi corazón, yo sí fui libre de eso. Y cuando fui libre de eso, entendí y trato de no mentir ni en bromas. Les dije que les iba a decir más adelante, y este es el momento, de que el enemigo está usando las redes sociales para hacer al cristiano mentir. He visto muchos cristianos preocupados y afanados por las noticias que circulan en las redes, compartirlas en los grupos de cristianos y cualquier mínima noticia compartirla como si fuera una realidad. Eso es un arma que usa el diablo para hacerte mentir y que tengas un pecado oculto ahí en tu vida. ¿Por qué? Porque aunque tu intención sea buena y sea de alertar a esta persona que está sucediendo algo malo, si tú no rectificas y ratificas que esa noticia es real, tú te estás haciendo copartícipe de esparcir mentiras, de esparcir terror. Si tú no tienes la certeza, no lo compartas, porque tú eres un hijo de Dios y tú no debes hacerte copartícipe de las mentiras en línea. Faltarle el respeto a tus padres es pecado. Sí. Faltarle el respeto a tus padres es pecado porque la palabra es clara. Obedece a tu padre y a tu madre. El pecado viene del corazón y solo Dios puede cambiar tu corazón. Dios no se relaciona con los que hacen pecado. O sea, Dios tiene misericordia, pero no vive en una comunión directa con esas personas. Recibiendo a Jesús todos los días nos liberamos del pecado. La palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ustedes me dirán, entonces los que están en Cristo Jesús pecan y Dios les perdona. ¿Sí? Creo que ya terminé con la lista de pecados y no sé si se me quedó alguno, perdónenme, porque la verdad es que es muy largo todo esto. ¿Cómo es que el cristiano peca y el impío peca y la diferencia cuál es? A ver, voy a poner ejemplos. La diferencia entre pecar y vivir en pecado es el mismo que les decía ahorita de las mentiritas piadosas o blancas o las mentiras a la hora de bromear. Cuidado que hay una fina línea entre mentir y bromear. Se puede hacer broma sin mentir. Otro pecado es el chisme. Otro pecado que es muy difícil de controlar es el chisme. Y es un pecado que se puede pecar sin darte cuenta porque tú estás analizando todo el tiempo la intención en tu corazón. ¿Cuál es la intención en mi corazón a la hora de contarte esto? Que me ayudes a resolverlo. Pero si la intención en mi corazón es que tú te enteres o hacer quedar mal a la persona de la que yo estoy hablando, cuidado. Si la intención en mi corazón es simplemente que lo que quería era que me ayudaras a resolver un asunto que yo misma no sé cómo resolver, o que me apoyes en oración sin estar fingiendo que me apoyes en oración y la verdadera intención es hablar, pues cuidado, mucho cuidado con el chisme, porque el chisme también conduce al infierno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pecar así o vivir en pecado? Vivir en pecado es que normalizo el chisme y le llamo bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces yo voy a decir un chisme, pero te voy a decir que mira, esto es un chisme, pero no es un chisme. Esto es un testimonio. Y te voy a contar, pero a fulanita le dijeron esto y a ciclanita No. Cuidado porque con quien tú lo hablas también es importante. O sea, si estás hablando en tu entorno familiar para orar por esa persona y que todos se pongan en común acuerdo y quieren ayudarle,
no es pecado. Pero si lo estás diciendo a otra persona solamente por el hecho de que se entere, o de quedar bien tú y de que tú eres mejor que esa persona y yo soy mejor que tú, la intención es importante y se termina convirtiendo en chisme. O sea, todo depende de la intención. La intención del corazón es lo que hace que ciertas cosas sean no pecado y otras sí sean pecado. Todo no es pecado. Tampoco es que ahora todo es pecado. Cuidado, tampoco podemos volvernos unos fanáticos que creamos que todo es pecado, ¿entiendes? Y simplemente no se puede hacer nada, no se puede vivir, vives bajo la ley, no bajo la gracia, y te condenas por absolutamente todo, te vuelves loco, así que tengan cuidado. Miren, por ejemplo, ¿qué pecados no pueden ser tomados como, o sea, pequé sin querer? Tú no puedes ir a una clínica a hacerte un aborto y decir que lo hiciste sin querer. Tú tuviste todo un tiempo para maquinar en tu mente esa acción y decidir si sí o no. Entonces eso no es un pecado sin querer, es un pecado deliberado. La fornicación no puede ser un pecado sin querer, porque tú tienes también el tiempo para saber. Dios te da unas herramientas, Dios te dice, de la tentación huirás, pero lo que es tentación para ti no es tentación para mí. Precisamente, a lo mejor tú tienes una debilidad por la fornicación, por fornicar, por estar con personas o por adulterar, y para mí eso no implica un problema. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tengo más dominio propio en esa área. Entonces, cuando una persona venga a insinuarme o a insinuarle a una persona que no tiene problema con la fornicación de fornicar, para mí eso no va a ser tentación. Yo le voy a decir a esa persona, no me interesa, y ¿sabes qué? No me vuelvas a proponer algo así porque me parece indecente, porque tengo dominio propio sobre eso. No va a ser tentación cuando para mí el adulterio, si yo lo veo algo muy malo y no me provoca tentación. No va a ser tentación, por ponerles un ejemplo, la violación si no soy un violador, si eso me resulta desagradable. Entonces, claro que lo que es, la palabra dice, por causa de vuestros pecados os entregué a vuestras propias concupiscencias. Quiere decir que cada uno tiene una debilidad más grande que otros. No todos tenemos las mismas debilidades. A lo mejor lo que para mí es tentación, para ti no. A lo mejor para mí es tentación, por ponerles un ejemplo, el pecado de airarme y pecar en el intento de no airarme. ¿Por qué? Porque eso fue con lo que Dios me creó, al hombre fuerte que había en mí le permitió tener, y yo tengo que evitar toda tentación que tenga que ver con airarme. ¿Cómo evito la tentación que tenga que ver con airarme? Evitando personas que hacen que me aire. No siempre voy a tener el control, pero si sé que una persona es tentación, pues esa persona tengo que evitar tener conversaciones muy largas con esa persona. Sabemos ya que el peor error de Eva fue tener una conversación muy larga con la serpiente. Entonces hay personas que nos toca sí o sí tratar en nuestra vida diaria obligatoriamente, por el que no nos queda de otra, porque fueron errores que traemos del pasado, que escogimos vivir con esas personas en tiempos que no conocíamos a Dios. Hay personas también con las que vamos a tener que lidiar en nuestra vida cristiana por ser líderes o por por tener un cargo extra en la iglesia, y vamos a tener que lidiar con personas que van a venir a poner a prueba lo que Dios ha hecho con nosotros y ver si estamos realmente listos para esta tarea. Entonces hay personas con las que nuestras tentaciones van a tener que ser sometidas, y no siempre vamos a poderlas evitar y huir a esas personas. Entonces tenemos que tener herramientas cristianas: oración, comunión con Dios, sometimiento de la carne. ¿Cómo se hace esto? Pues viene la tentación. Lo que para ti sea tentación o para mí sea tentación, ya eso lo dejamos en claro, que no es lo mismo. Viene la tentación. Viene esa tentación. Mira, se me quedó un pecado. La burla también es pecado. Burla extrema, o sea, estar constantemente burlándome por todo me causa risa. No tengo dominio propio sobre eso y estoy constantemente haciendo chistes, etcétera. Tengo que tener un control, porque una cosa es lo que yo no puedo controlar al reírme, y otra cosa es que yo pueda controlar y busque alimentar ese espíritu burlón que no es de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que orar, entregarle nuestras cargas a Dios. Mira, si podemos coger una libretica y hacer en esa libretica una sección de las cosas que queremos entregarle a Dios, estaría genial. Podemos nosotros decirle: mire, Señor, tenemos esta área y esta área de nuestras vidas que no ha sido completamente sanada, restáurame. Ahí está la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El no cristiano dice que está bien así y que está bien ser malo y que eso está bien,
Y el cristiano no normaliza esa situación de pecado y dice, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo no quiero ser este monstruo que era, yo quiero ser esta nueva persona. Y el cristiano está en un constante proceso y en un constante cambio. Y ahí está la diferencia entre pecar y vivir en pecado y aceptarlo como bueno o como normal. Es mucha diferencia y muy grande. Y hay muchas más cosas que se pudieran tocar en este tema, pero sería muy profundo porque realmente pudiéramos estar hablando de disímiles ejemplos y situaciones referentes a este tema. Tenemos que tener un límite y ya yo creo que ese límite hoy por hoy se ha terminado. Digamos, la pequeña prédica se ha dividido en varias partes y ha sido darles el conocimiento de lo que es pecado, enseñarles la diferencia entre lo que es pecar y vivir en pecado, enseñar la diferencia entre cómo vive el mundo y cómo vive el cristiano y por qué el cristiano es diferente y encuentra salvación. Dios nos explica y nos exhorta a que estemos constantemente buscando de Él y en comunión con Él para que entendamos. Recuerden que esta situación de convertirse en mejor persona no es para algo que beneficia a Dios, es algo que nos beneficia a nosotros, porque nosotros vamos siendo transformados y durante este proceso en el que vamos siendo transformados nos parecemos más a Jesús y eventualmente cuando llegue el día de nuestra muerte física, nuestra alma haya perdón delante de Dios y podemos ir dispuestos a adorar a Dios, porque lo que va a hacer el cristiano en el cielo, ya se los dije una vez, es adorar a Dios. Por tanto y demás, si a ti no te parece que adorar a Dios sea el motivo de tu vida central, no vas a tener parte en el cielo porque no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tendría que Dios te aceptara en el cielo si tú toda la vida te has dedicado a las tinieblas? Tú no has sido preparado, tú no has sido procesado, tú no estás listo para esa tarea. Y la palabra dice que aun si te arrepintieres en el último momento de tu vida, si tú te arrepientes de corazón, Dios te da la oportunidad. Pero el asunto es el siguiente, y es que no sabemos cómo vamos a morir, no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo es nuestro último día. Por lo tanto y demás, no debemos pensar que vamos a estar 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos antes de morir, así exhalando, que era como yo pensaba en el mundo. Yo decía, yo voy a tener chance y yo no voy a arrepentirme porque cuando yo me arrepienta, yo voy a estar así. Ya yo sabía, yo estaba maquinando. Y tú que me ves, si sabes y estás maquinando, Dios sabe que estás maquinando igual. Y que estás pensando, ay, este es mi último aliento. Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Rápido, perdóname. ¿Cuál es la intención? La intención no es realmente no irte para el infierno. Y Dios no lo sabe, que vas a tratar de engañar tú a Dios. La intención es adorar a Dios en ese momento. La intención es ser de Dios solamente y para Dios. Tu intención es someter tu carne. Tu intención es cambiar en ese momento. Tu intención no es esa. En ese momento tú tienes un miedo terrible por el que tú tienes temor de irte para el infierno y estás pidiendo perdón, pero no es genuino. Y Dios no es tonto, ni lo vas a hacer tonto tú. Entonces tenemos que entender en esa área que no podemos pensar que 3 minutos, 2 minutos antes, 1 minuto que sí. Mira, bien, si te toca ese minuto antes y te puedes arrepentir, arrepiéntete. Pero la certeza de dónde vas a estar no la vas a tener. Sin embargo, si tú estás constantemente en una vida en obediencia y Dios te está hablando constantemente y Dios te dice, tú vas para el cielo conmigo y yo te quiero, mi hijo, y yo te amo y te cuido y aquí estoy y te respaldo y en todo lo que haces vives en la voluntad de Dios, tú tienes la certeza de lo que tú estás haciendo y tú vas poco a poco siendo transformado y tú estás derramándote hacia Dios y estás sabiendo lo que tú estás haciendo y tú no estás haciendo las cosas mal, aunque sin querer hagas cosas mal, porque estás pidiendo perdón todos los días, sometiéndote. Dios sabe que lo que no has cambiado ha sido porque Él mismo aún no lo ha permitido y ya no es tu culpa. Ya digamos que todo es para la gloria de Dios, todo es lo que haga Dios contigo. Ahí está la diferencia. Espero que lo hayan entendido, espero que haya sido clara mi explicación, espero que de verdad se hayan llevado un mensaje instructivo y constructivo sobre esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón compartirles, y de verdad que Dios los bendiga mucho, que encuentren mucho amor y comunión con Dios, que puedan arrepentirse. Arrepintámonos todos, porque todos somos pecadores, algunos hemos sido comprados por precio de sangre y nos hemos arrepentido de corazón, y delante de Dios estamos haciendo todo lo posible por cambiar y por cambiar todo lo que abata nuestra alma. Así que les pido de corazón una vez más y les animo y les exhorto a buscar de Dios para que no se pierda su alma.
Recuerden también que la salvación no es por obra, es por fe. Así que ninguna de las obras buenas que hagamos en esta vida sin Dios cuentan en el reino de los cielos. No van a tener mucha diferencia. Si hice muchas cosas buenas, ¿por esto me salvo? No, porque si no las hiciste en el nombre de Jesús, la palabra dice que no, que todo sea por Él y para Él. Así que espero realmente que hayan entendido un poco el mensaje. Los quiero mucho, mucho, mucho. Espero que el mensaje también se quede en mi corazón y que yo lo aplique para mi vida. Dios me los bendiga mucho y